Quiero que nos platiques sobre esta resolución de controversia que hizo la Suprema Corte, una controversia constitucional que promovió el gobernador emesista de Nuevo León, Samuel García, en contra del Congreso de su propio estado. A ver, ¿de qué se trató? ¿Cómo se originó? ¿Y qué resolvió la Corte? Vamos a hacer unos antecedentes rápido. Samuel García promueve una controversia constitucional porque el 31 de enero del año pasado, el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Anticorrupción, aprueba un acuerdo por el que se da trámite a una denuncia de juicio político en contra del gobernador por la omisión de mandar el presupuesto de egresos para el ejercicio 2023. O sea, no mandó el presupuesto. No lo mandó. ¿Cómo funciona un gobierno si no hay presupuesto, Pues no entiendo. ¿Se pone en automático el anterior? Hay una prórroga del anterior autorizado. Lo dice la Constitución Sí, del Estado de Nuevo León. Muchas constituciones así está incluyendo la federal. Sí, pero hago la pregunta porque hay constituciones que no lo contienen. Bueno, que yo sepa. El gobernador promueve esta controversia y impugna tres cuestiones. Impugna la constitucionalidad de un artículo de su constitución local, impugna la ley de juicio político de aquel estado e impugna el acuerdo que es, digamos que el acto que emplea estos dos ordenamientos. La Corte ayer analiza el asunto y dice, efectivamente, tiene razón el gobernador de Nuevo León, es inconstitucional el artículo de la Constitución del Estado de Nuevo León, porque ese artículo contemplaba que una vez que se aprobara por parte del Congreso con una mayoría calificada la denuncia de juicio político, se separaba inmediatamente del cargo al gobernador. Porque dice, el acusado solamente por el solo hecho de ser acusado queda separado de su cargo. O sea, esto es como la prisión preventiva. Exactamente. ¿No? Eres inocente, pero te vas a la cárcel. Es una sanción anticipada y dice la Corte, esto es una sanción anticipada, es incompatible con la Constitución y tiene que derogarse o tiene que invalidarse esta porción normativa específica. Esa línea. Nada más eso, ¿no? Eso no quiere decir que lo demás, las atribuciones que tiene el Congreso de Nuevo León para instaurar un juicio político no existan. Se las reconoce y acaban determinando una mayoría de ministros que el acuerdo que da trámite a esta denuncia de juicio político es válido, es constitucional y tiene que proseguir. Lo que dice la Corte es a quien le corresponde determinar en última instancia la sanción, porque así está previsto en la Constitución de Nuevo León, es al Pleno del Tribunal Superior de Justicia de aquel estado. Entonces, una vez que pase por todas las etapas del Congreso, se tiene que aprobar con una mayoría calificada y tiene que ser el Pleno del Tribunal Superior de Justicia quien determine cuál es la sanción, ¿no? Es lo que dice la Corte. Y por otro lado también la Corte dice, y la ley de juicio político es constitucional y es compatible con el régimen jurídico aplicable en Nuevo León. O sea que Samuel García va a tener que enfrentar un juicio político con un Congreso, bueno, que se va a renovar pronto. Sí. Perdón, ¿cuál es el origen del juicio político contra Samuel? ¿De qué se le acusa? De esta omisión por no mandar Ese es el... Sí, claro. De hecho... ¿Es una omisión o es un delito? Pues, en este caso es una omisión porque hay una obligación. Para que exista una omisión debe haber una obligación y hay una obligación legal y constitucional. Que no cae en ser delito, es una omisión. Es que los políticos escriben las leyes como les conviene. Sí, debería ser un delito, ¿no? Es una omisión. Es una omisión. A ver, te doy una palmadita en la mano y no lo vuelves a hacer. Pero si el Congreso es de oposición, la palmadita es... Allá cortan las manos. Sí, ¿no? puede ser una destitución, una inhabilitación. Y hoy saca el gobernador de Nuevo León un video precisamente como dando cuenta de lo que sucedió ayer en la Corte, porque pierden una y ganan otra. O sea, esta decisión es un poco dividida, tanto para el Congreso como para el gobernador. Y llama al voto en favor de su causa política, lo cual es un ilícito. Y ese sí es un ilícito. Claro, está violando porque Él es gobernador en funciones. Bueno, está imitando al presidente. Con esta bronca no le va a pasar nada. Yo vi el video y a mí me parece que en democracia la juega bien. Sí. Dice, ayúdenme. Sí, porque si no me van a quitar, ¿no? Ayúdenme porque con su voto podemos cambiar esto. A mí me pareció, bueno, es propaganda política, pero me pareció, dentro de todo, un truquito en la democracia. Es que el problema es que tenemos una ley electoral absurda. Que como tienes un cargo no puedes hablar a favor de tu causa ni de tu partido. Es una aberración. Ni siquiera para que te salven el cuello. Es aberrante. Ojalá se cambie la ley electoral, no como lo quiere cambiar el presidente. Pero a ver, si cambia el Congreso local y le resulta favorable el tema del juicio político... ¿Lo pueden desestimar? Quienes Claro. lleguen, integren esa nueva legislatura podrán desestimar ese juicio político. Si se refrenda la mayoría calificada de los opositores, pues... Cuidado. Puede ser que veamos... A ver, todas estas cosas son bien importantes porque estos ejemplos se dan en un país
en donde con todos sus defectos, yo siempre digo la democracia mexicana es muy defectuosa, le falta mucho, pero están funcionando ciertas cosas. Antes no se daba esto. Antes el gobernador era el cacique local, el presidente era Tlatuani, cacique nacional, y los poderes estaban totalmente sumisos. Sometidos. Entonces estamos viendo un juego, a muchos no le gusta, entre ellos al presidente, y me imagino que a Samuel García tampoco le gusta, pero esto es algo muy saludable para prevenir estos abusos de autoridad. A ver, y cuando dices una omisión es un poco lo que estamos viviendo con la omisión en no nombrar. Uno diría, bueno, es un tema menor comparado con matar campesinos, con reprimir esto. Pero dices, cada una de estas cosas contribuye al desorden. Bueno, es que recuerda que Morena no nombra magistrados, jueces, etcétera, ministros. ¿Por qué? Porque está siguiendo el ejemplo de su tatarabuelo. ¿Cuál de El todos? Partido Nacional Revolucionario, después fue el PRM, después el PRI, De su PRD, estirpe. Sí. papá, abuelo, bisabuelo. Su tatarabuelito, el tatarabuelo de Morena es el Partido Nacional Revolucionario, fundado en 1929. Pero mi punto es, todo a su manera es grave. Sí. Todos son cosas que minan la salud pública, ¿no? Lo que es increíble es que entonces con el nuevo Congreso podrían pasar del delito a la omisión. Sí, tan, y no tan, pasa nada, ¿no? y Al no pasó carpetazo. nada. Por eso la Sí, importancia de los contrapesos, como dice Eduardo. Claro, ¿no? porque Es el importante. Congreso determinará si hubo o no, entonces dicen, pues, esta mayoría del Congreso determina que no, y ya. Porque imagino que por el juicio político hay un grupo de legisladores que se reúne y determina que sí, lo mandan al Pleno y el Pleno. Exactamente, sí. Y pasa mucho con amigos regiomontanos que tengo, hay veces se quejan del caos que genera esta confrontación entre poderes, porque no es división entre poderes. Sí, no es una confrontación. Pero lo único peor a esto es cuando a un mal gobernador, lo acompaña un Congreso que es barco. Pues vete a que le Veracruz. perdonan absolutamente todas. Vete a No, Veracruz. no nos vamos lejos ahí en mi estado. ¿no? Exacto, ¿Ven? Es Veracruz. el problema de tener carro completo, ¿no? Porque Sí, se puede validar cualquier cosa. Y para que veas de repente la inoperancia por el fuero y todos esos asuntos y las componendas con los arcos círculos del poder, en Morelos, donde el Congreso es totalmente anticuautemista blanco, pero las palancas de Cuauhtémoc Blanco en el gobierno federal pues, lo han mantenido con vida. ¿Le Política. alcanzan para meter a la cárcel a un fiscal? Sí, a un fiscal que Autónomo. fue una arbitrariedad. ¿Y por qué? Porque una fiscal a modo, que en la Ciudad de México, que quiere ser senadora, obedeció las órdenes superiores. Y le alcanzan para no ir al bote y ser chapulín y alcanzar fuero, ¿no? Todavía no sabemos. No del tipo de chapulín, ¿eh? Tiene que ser otro. Más bien langosta. Langosta, pero esas grandotas que llegaron a Sí, sí, sí. Egipto y Chico Saltote. hocicadas como están invadiendo Estados Unidos, ¿no? En fin, ese sería Cuauhtémoc, ¿no? Chapulín. Bien, entonces no más falta esperar la elección Falta el ver 2 de qué junio sucede. y a ver cómo queda conformado el Congreso de Nuevo Así León. es, y ver hasta dónde llegan, si se repite la mayoría calificada de los partidos opositores, a ver hasta dónde quieren llegar, ¿no? Porque también es una cuestión de voluntad política. No, si se repite van a querer llegar, eso no tengas la menor duda. Pues yo creo que por eso Samuel sale con su video. El morbo ahorita es si queda la esposa de Samuel. Mensajes.